Bienvenidos amigos de Libres Pensadores, es un gusto estar con ustedes en otro nuevo programa. Hoy tengo el gusto nuevamente de tener conmigo a mi amigo William Matamoros y él nos dirá en qué consiste la temática que tendremos hoy. Así que vamos a darle la bienvenida a mi amigo William. ¿Cómo estás, William? Hola Pablo, un saludo, un placer estar aquí nuevamente contigo en tu programa, en tu canal y compartir con tu audiencia un tema que seguramente les va a gustar ya que tiene que ver exactamente con un video que acabas de sacar en tu canal alternativo. Así es, amigo. Hoy vamos a tener, la verdad, una charla sobre la película de Avatar, que si no han visto todavía en el canal secundario, hago un poco de promo, el video de Avatar, se los recomiendo y les dejaré en el primer comentario, no solamente el canal de nuestro amigo, sino también el video ese para que puedan ir a verlo. ¿En qué consiste lo que haremos hoy? No va a ser nada oficial, como se dice, o algo serio, sino algo como una charla entre amigos, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a tratar de que sea algo ameno y que no tenga nada que ver con algo serio. Vamos a hacer algo informal y que las personas aprovechen para conocer el trasfondo de ciertas cosas y de paso, bueno, eh, vamos a aprender un poco. Vamos a aprender un poco de nuestro origen. Si es. Así es, amigo. Y bueno, vamos a comenzar entonces ya. Cuando tú viste Avatar, la primera vez, William, ¿qué impresión te dio? Bueno, la primera vez que yo vi Avatar, yo miré la película y lógicamente fue en el 2009. Yo estaba sumido en en el cristianismo y lo que yo miraba, lo miraba como ciencia ficción. No miraba nada más atrás de todo eso. Y si había algo que podía encontrar, era diabólico, era del diablo. Entonces, lógicamente, no, la primera vez que yo vi Avatar me pareció una película súper fantástica, eh, con efectos especiales que para la época estaban, wow, no podía decir esto sí parece real. Y, y nada, solo fue así, algo superficial que no impactó para nada. Luego, cuando ya me salí o me aparté un poco de lo que era el dogmatismo, porque de cierta manera uno sigue creyendo en el Cristo, y eso de cierta manera nos sigue manteniendo como cristianos, em, pero ya no practicamos ese dogmatismo ni toda esa ritualidad que hay dentro de la congregación, ni, o sea, estamos apartados de ese tema. Entonces te da la oportunidad de que cuando tú ves las cosas puedes verle otro sentido. Y en este caso Avatar, en mi opinión, creo que es la historia, la historia de nuestra tierra, solo que vista desde la perspectiva de Hollywood. Y me parece fantástico porque nos están contando nuestra propia historia, solo que con una visión diferente. Sí, muchos también podemos decir de que como es de Disney, bueno, yo también pensaba lo mismo. Cuando la vi Avatar primero me gustó porque me gusta la ciencia ficción. Y Ujú. reconozco que me gusta la ciencia ficción y me atrapa. Seguramente a ti también te ha pasado eso. Pero yo decía que era del diablo, que se conectaban con Satanás, con eso del núcleo que tenían con sus trenzas, Ujú. un montón de cosas raras, ¿no? Pero no, después con el tiempo, cuando la volví a ver con otros ojos, con otra mentalidad, y empezar a ver a Dios de una manera diferente, como que te rompe la cabeza. Exacto. Y yo mirando tu video, el video que publicaste, del cual estoy pasando ahorita imágenes, para que el público también vaya a tu canal y pueda ver este contenido maravilloso y fascinante que tú estás haciendo a través de tu canal alternativo. Diviértete y reflexiona. Eh, Me parece que, bueno, lo que me trajo a la mente fue, caramba, mm, nos contaron la historia en nuestra cara y nosotros la obviamos y la miramos como ciencia ficción, porque así es como es el primado negativo. El primado negativo lo que hace es eso, nos muestra
nos muestra verdades ocultas a través de ciencia ficción, ¿verdad? Y bueno, me parece, no sé, fascinante la historia y bueno, vamos a platicar un poco del tema. Hablemos un poco de ese tema sobre Avatar y lo que hay detrás de esta historia que nos cuenta Avatar y su planeta Pandora y sus habitantes Na'vi. Así es, amigo. Bueno, voy a compartir un poco también de ese video que estás compartiendo tú para mi audiencia. Ujú, Este video de Avatar es una alegoría, se podría decir, en nuestros orígenes, pero en un futuro distante, en la cual la tecnología avanzó bastante, pero el planeta Tierra ha agotado sus recursos y bueno, buscan otro planeta para que puedan ir a hacer una colonia o incluso explotar sus recursos naturales, cosa que nosotros los seres humanos somos muy buenos, ¿no? Explotando recursos naturales. Pero bueno, ay, perdón, creo no me estaban, como estaba diciéndoles recién, esta es la película Avatar, un poco el video, voy pasando algunas imágenes ujú, para que vayan viendo ahí. Acá se muestran los navis, acá se muestra la parte militar y es una de las cosas más importantes de destacar que el personaje principal de esta historia, que es Jake Sully, es uno de los militares que está lisiado por un accidente que tuvo en la guerra y llega a este mundo de, aparentemente, un mundo de futurista y también de ciencia ficción. ujú. ¿Se me estaba escuchando o no? Sí, sí, claro, se te escucha claro. Ah, sí. Y bueno, con respecto a eso, es muy importante lo que podemos aprender. Por ejemplo, Jakes se, se siente perdido en sí mismo y como que no se siente bien en ese mundo en el cual está, el planeta Tierra. Entonces, cuando él viaja a Pandora, él como que empieza a sentirse diferente, como que ve otra realidad. No sé cómo lo viste tú cuando lo viste analizando al personaje de esta historia. Bueno, yo realmente lo que veo en la película es que nos están contando la historia de nosotros. Imaginémonos un planeta en plena evolución y los seres humanos aquí son representados por los Navis, ¿verdad? Los seres humanos primarios que habitaban el planeta cuando aquellos personajes de los que hemos denunciado aquí en este canal, en tu canal, que hemos denunciado en el mío, en el de Salim, en Descubriendo y otros muchos más canales, cuando estos personajes llegaron, ellos se hicieron pasar por dioses y cortaron esa conexión que tenía el humano primario de este planeta, que tenía con la divinidad, o sea, con el verdadero Dios, la creación misma. Porque en mi opinión, el Dios de todas las cosas, el Padre del cual hablaba Jesús, no estaba hablando de un Padre alguien, sino que estaba hablando de un Padre algo. Y creo en mí que se estaba refiriendo exactamente a la creación misma. Porque Pablo en uno de sus apartes dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y eso es una frase que yo creo, y lo he dicho en miles de ocasiones, de que yo creo que ni el mismo Pablo estaba entendiendo lo que estaba diciendo, solo lo estaba soltando. De que en Él vivimos, pero ¿y dónde vivimos? Vivimos en un planeta. Este planeta se mueve a través de una galaxia o de un sistema solar, y esto a través de una galaxia, y de esta galaxia a través de un cúmulo de galaxias, y este cúmulo de galaxias a través del universo. Entonces, en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, estamos junto o conjunto con la misma creación. Somos parte de la creación y somos co-creadores junto con el Padre, ¿verdad? Aunque a muchos les suene loco esto que acabo de decir, que somos co-creadores, porque que van a pensar que nos estamos poniendo a la altura de los dioses, pero bueno, nosotros también creamos. Cada cosa que nosotros pensamos y queremos que se haga realidad y lo logramos que se haga realidad es una creación.
Tú tienes un sueño de comprarte, de tener una casa o de construir una casa. Si trabajas en ello, claro que lo vas a lograr. Y eso es una creación. Cuando tenemos a nuestros hijos, nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja y coprocreamos junto con ella. Y tenemos y damos a la expresión máxima de la creación, que en mi opinión, la expresión más grande de la creación es la vida. Y nosotros somos copartícipes junto con el Padre de hacer esto. Entonces, yo sé que para muchos sonará raro, pero bueno, así es. O así creo que es. Entonces, vemos que estos navis estaban ahí, junto con la misma creación, conectados con la creación. No sé si te fijaste en la película que cuando iban a matar a un animal, ellos hablaban con el animal antes de matarlo. Sí, ellos a los animales los veían como sus hermanos, a los seres vivos eran parte de ellos, o sea, ellos no se aprovechaban del ecosistema de Pandora, sino que ellos coexistían con los seres de Pandora y hay una relación directa de respeto, pero muy grande respeto hacia la naturaleza, Hacia la cosa que naturaleza. hoy carecemos. Exactamente, hacia la naturaleza y hacia la misma vida, porque cuando los iban a matar, hablaban con ellos antes de hacer de hacerlo. Y creo que así era. En el momento en que estos primeros hombres en el planeta necesitaban alimentarse, seguramente, lo dice el mismo Credo Mutua en sus tantas historias, ya él falleció en el 2020, pero él lo contaba en sus historias, las historias zulúes, de que ellos tenían una conexión con los animales al principio, cuando el hombre ni siquiera tenía una lengua, sino que se comunicaba con la mente. Y si tú te fijas, estas personas se conectaban a través de la trenza, se conectaban con los animales, se conectaban con los árboles, se conectaban con la naturaleza misma, con la misma creación. Entonces, vemos que ellos tenían una conexión muy arraigada con la naturaleza y lo hacían a través, o con la misma creación, a través de los árboles. Podemos llegar a pensar de que ellos tenían como Dios a este árbol gigantesco, pero no era así, ¿verdad? Esta era la conexión hacia la creación, ¿verdad? Que tenían con Aiwa, era como se llama el árbol. Eiwa se Eiwa, llama la deidad. la deidad, Eiwa, ¿verdad? Pero esta conexión que hacían con Eiwa la hacían a través de los árboles. Y si hoy nosotros miramos, los árboles son los únicos que se conectan, tienen una conexión directa a la creación. Ellos se conectan unos con otros a través de las raíces, ¿verdad? Ellos tienen una conversación unos con otros a través de las mismas raíces, un lenguaje. Eh, mm, para aquellos que son incrédulos hacia esto, hay que investigar para que vean. Pero vemos de que aparecen los humanos. En este caso podríamos decir que son los Elohim, que aparecieron en sus naves, con su tecnología. Pero si vemos, hay algo que nos cuentan otras historias, como lo son las historias sumerias. Porque las historias sumerias, muy aparte de las historias bíblicas, que esconden muchas cosas, las historias bíblicas, o los teólogos trabajan muy duro para esconder muchas cosas dentro de las historias bíblicas. En la historia sumeria se habla de tecnología, cosa que también sucede en la Biblia, pero tienes que leer entre líneas. Pero sí se habla de tecnología, que traían estos personajes. Y aquí vemos de que en este grupo de Elohim o de hombres que invaden este planeta, el planeta Pandora, lo mismo vienen científicos, que vienen médicos, que vienen militares, ¿verdad? Y aquí es donde comienza una historia fascinante que podemos ver en las historias bíblicas. ¿Quién es el personaje más poderoso, por decirlo así, dentro de la historia bíblica? El Elohim más poderoso. Casualmente es Jehová. ¿Y qué cosa es Jehová? Un militar. Y aquí en la película podemos ver a este men que es malísimo, este militar o este líder militar, que sobrepasa por encima aún de los científicos, ¿verdad?
pasa por encima de este otro muchacho que en realidad el tipo lo que andaba buscando era un mineral altamente costoso dentro de este planeta y que trabajaba para una compañía, ¿verdad? Y creo que así sucedió en este mismo planeta. Venían un grupo de personas con diferentes rangos y con diferentes oficios, entre ellos los científicos que trabajaban con la genética, ¿verdad? Y aquí vemos en la película cómo los científicos están trabajando con la genética para hacer una mezcla entre los avatars y los seres humanos. Hay una mezcla de ADN para que sea compatible el avatar que se le asigna a cada ser humano que va a explorar el planeta, ya que el planeta era irrespirable para los seres humanos, ¿verdad? Entonces necesitaban un avatar para poder hacer exploraciones o de lo contrario usar las máscaras que usaban con oxígeno. El planeta, por lo que estuve investigando, según la historia del director, ellos crean un planeta donde se respira sobre todo, miren, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Casi no había, el porcentaje de oxígeno era mínimo, se respiraba metano, se respiraba dióxido de carbono en altas cantidades y otros gases que eran Pues, no respirables para los seres humanos, pero sí respirables para los nativos del planeta. o Posiblemente, sea que prácticamente, perdón que te interrumpa, sí, 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 prácticamente los Navi respiran o respiraban como las lo que plantas. nosotros desechamos. Exactamente, ellos respiraban lo mismo que actualmente respiran las plantas, dióxido de carbono, ¿verdad? Eh, Aquí hay que empezar a analizar ciertas cosas. No sé si alguno de tus seguidores han llegado a ver alguno de los programas que he hecho con Cristian Donato en mi canal, y él habla de que posiblemente en la antigüedad, al principio, cuando el planeta estaba en plena evolución, eso era lo que se respiraba y los hombres que habían sido puestos en este planeta que se estaban adaptando junto al planeta también respiraban lo mismo. Y que en algún momento, cuando Jesús dice en Mateo 19:28 que en el día de la regeneración, ¿verdad? Hemos llegado a la conclusión que no tiene que ser una verdad absoluta, lógicamente, pero hemos llegado a la conclusión de que posiblemente en la regeneración del ser humano actual volvamos a respirar eso que antes se respiraba. Porque realmente nosotros respiramos 23% de oxígeno, pero el oxígeno nos está matando. Muy a pesar de que creamos de que realmente vivimos porque respiramos oxígeno, realmente el oxígeno nos oxida las células, ¿verdad? Eso lo hemos platicado también con la doctora Yorlena González cuando hemos tenido programas. Y esta propaganda que hay día a día en los medios de comunicación de el aumento de dióxido de carbono, que hay que evitar ese aumento de dióxido de carbono y que nosotros somos culpables de todo esto, realmente es una propaganda porque saben de que de alguna manera nosotros estamos evolucionando o regenerándonos para un nuevo ciclo que va a tener la humanidad a futuro. Jesús dice en Mateo 19:28 que en el día de la regeneración, déjame ver si lo puedo encontrar, pero mientras yo lo busco, tú puedes ir dando tu opinión con respecto a esto de que estamos hablando del Avatar. ¿Qué piensas de lo que estoy diciendo? Mientras busco el texto. Claro, lo que yo pienso respecto de esto, amigo, es que Avatar más que nada trata de metafóricamente de ilustrar lo que eran nuestros inicios como humanidad, como tú decías, pero también esa conexión con lo natural o con Dios o con la fuente que se perdió en el momento que comenzó la manipulación o incluso cuando se crearon las religiones, que en vez de acercarnos entre nosotros, nos alejó. La religión lo único que hizo, amigo, es alejarnos de entre humanos y no Exacto. unirnos, como era el objetivo de lo que Jesús proclamaba en su mensaje.
Así mismo es. Y podemos aprender mucho de los Navis. Si pudiéramos seguir el ejemplo de los Navis, como humanidad, volveríamos de alguna manera a vivir hasta el momento de la regeneración, la restauración de todas las cosas, comenzar a vivir una pequeña parte de ello aquí en el planeta. Exacto. Aquí ya encontré el texto y lo voy a compartir con los televidentes. Y el texto dice, y Jesús les dijo, Mateo 19:28, de cierto os digo que en la regeneración, ¿verdad? O sea, un cambio de genes, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Recordemos lo que dice Pablo también en Efesios capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. O sea, posiblemente esto de que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria es cuando dejemos que el Cristo se forme en nosotros. Dice, vosotros que me habéis seguido, o sea, que hayamos escuchado el mensaje del Cristo. Dice, también os sentaréis sobre 12 tronos. Hace poco hicimos un programa que fue eliminado por YouTube, donde se encontraba Cristian y se encontraba la doctora Yorlena, y estábamos hablando sobre este tema de la regeneración, y hablábamos sobre lo que habla el doctor Lee, y pusimos videos de este doctor, donde él menciona de que actualmente nosotros tenemos como ADN 2 hebras, ¿verdad? En nuestro ADN, pero que realmente son 12 hebras. Solo que las otras 10 están dormidas, pero poco a poco se están despertando. Sobre todo en niños que van naciendo, están despertando ciertos códigos que la ciencia le llama a esto que el restante del ADN le llama ADN basura, pero realmente son códigos que están dormidos en el ser humano. Y aquí el texto dice que cuando llegue la regeneración, cuando dejemos que el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, o sea, sobre esas 12 hebras genéticas que se despertarán. Dice, para juzgar a las 12 tribus de Israel, o sea, al sistema de cosas que es manipulado y es comandado por un sistema prácticamente judío, ¿verdad? Porque todo está en manos de ellos. Y vemos que los Navis en esta película, primero viven en un planeta donde no se respira el oxígeno, se respira otras cosas. Vemos ya reflejado también a los Elohim, que son los humanos que van y invaden el planeta. Vemos que aparece un general o un líder militar que es el que al final comienza a destruir todo lo que está en el planeta y buscar y robar sus recursos. Y lleva a la guerra lo que generalmente ha sucedido en la historia bíblica. Entonces, vemos algunos personajes que son representados también en el documento bíblico y en otras historias. En el caso de las historias sumerias, el personaje bélico es Enlil. En el caso del documento bíblico, el personaje bélico es Jehová. ¿Qué sucede? Que hay un texto, no recuerdo exactamente dónde, se encuentra en el libro de Daniel, creo, no recuerdo bien, que habla sobre que Jehová manda a cortar los árboles del planeta, todos los árboles gigantes. Qué casualidad que en la película vemos representando también a este personaje, a este líder bélico, lo vemos mandando a cortar los árboles gigantes. ¿Qué sucedía con esto? Que al tumbar los árboles gigantes hacen que los hombres o los Navis, en este caso de la película, pierdan su conexión con la creación. No sé si los que no han visto la película, los invitamos a que la vean, pero los que ya han visto la película, vuélvanla a ver. Empiecen a ver todos esos códigos ocultos que
que son mencionados en la película y que son puestos a través de ciencia ficción, pero realmente es un primado negativo que nos están poniendo ahí. Y vamos a ver cómo ciertos códigos que están en el documento bíblico son puestos también en la película. Vemos cómo este líder manda cortar los árboles gigantes. Lo mismo que sucede en el libro de Daniel, creo, que dice de que Jehová por celos manda a cortar estos árboles gigantes porque le dio celo que ellos tuvieran tanta altura. Claro, hay quien va a decir, no, pero es que esto fue una visión. ¿Realmente fue una visión? Así como la de Ezequiel, o Ezequiel vio una nave descender y dijo que era la gloria de Dios. Lo mismo fue una visión, esto que se ve o se describe en el libro de Daniel, o solo están contando algo que para ellos es incomprensible y lo toman como una visión, pero era algo que estaba ocurriendo realmente. Esto es, como siempre digo, tomando de que el documento bíblico, todo lo que dice ahí es real. Eso es en un suponer de que lo que dice el documento bíblico es real, ¿verdad? Entonces sí me parece que la película tiene muchos códigos, revela muchas cosas que aquellos que estén apercibidos, ¿verdad? Y les guste este tema de la investigación, van a poder notar muy fácilmente, pero muy fácilmente. Bueno, yo me he tomado el programa para mí. Ay, disculpa, dime, ¿qué te parece? No te preocupes, solo que me pasó lo mismo que te pasaba con Cristian. A mí se me había jodido la cámara y me salí como no sé cuántas veces y volví a entrar, pero te dejé que sigas hablando porque eres mi invitado y también porque traías algo muy importante. Por ya volví, acá estoy. Espero que se me esté escuchando bien. Sí, clarito. Lo que estaba diciendo William es muy cierto. En la Biblia, o tanto en las profecías de Daniel o en las profecías de Apocalipsis, hay muchos símbolos. No todo es literal. Lamentablemente la teología se ha armado un cuento de fantasía tan grande que literaliza muchos símbolos y por eso no se puede entender. Y creo que la manera de la que se representa Avatar lo que sucedió, a pesar de que querían explotar los recursos naturales, yo creo que sí tiene que ver con lo que pasó con esa desconexión, que querían destruir la desconexión con lo natural, disfrazado de manera de explotación de minera o minería, para llevarse la tierra, esas cosas. Pero eso es un gran problema que tenemos como seres humanos, que es cuando dejamos que el poder y la ambición o el ego nos domine, llegamos a destruir a especies que no nos han hecho nada, o a humanos que no nos han hecho nada, y eso es el poder bélico, el poder militar, todo eso son sistemas de manipulación mental y para destruir de alguna manera la humanidad y que pierdan la esencia en la cual tuvieron del inicio. No sé en qué sentido podemos decir, el señor de la guerra es el mayor cáncer que tiene esta humanidad. Así mismo. Así mismo. Y ahora, ¿qué te parece el personaje de Sully dentro de esta trama? Porque para mí es representado de una manera, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre la manera en que para ti es representado. Yo te voy después a decir cómo es que yo lo veo. Bueno, yo como te dije al principio, a Jay Sully lo veo como una persona que estaba cansado de la vida en la Tierra y no tenía un sentido de su vida porque después de que quedó lisiado, prácticamente era como un indigente. O sea, no digo que vivía en la calle, pero el tipo vivía en fiesta, andaba tomando alcohol, se metía en problemas. Era como una especie de humano atrapado en sí mismo, en que realmente él no puede avanzar y perdió su propósito porque al perder sus piernas ya no puede ser contratado de lo que sabía hacer, que era un militar, y prácticamente tenía que vivir de la limosna o de la ayuda de la gente, aunque en esa época o en la época que es ambientada la película hay mucha desigualdad social, cada uno piensa en sí mismo y bueno, como vemos ahí, el único pasaje a una vida mejor es ir a Pandora. Y creo que en Pandora él tenía algunos deseos de recuperar sus piernas, por eso también se metió en la parte militar, en este programa de Avatar, y él allí se da cuenta de que la vida no es así como se le había presentado. La vida realmente que profecía Pandora era algo que él quería, o algo que él había soñado. De hecho, pareciera como el que tiene, cuando comienza la película, si te recuerdas, spoiler, perdón que lo haga,
él le empieza como imaginando a Pandora, como en un sueño. Ujú, Como que pareciera como que su conciencia se conectó con Pandora antes de que él conociera dicho lugar. Entonces, ujú. cuando él llega a Pandora, se arrepiente. O sea, cambia su manera de ver la vida, de ver la naturaleza, y él se une con Pandora de forma espiritual Ujú. y trasciende su espíritu. Así Bueno, es. yo lo veo así. Sí, bueno, yo te voy a compartir la parte en la forma en que yo lo veo. Sí, la forma en que lo voy a describir va a ser chocante porque, tú sabes, en el mundo religioso todo el mundo es un mundo muy literal. Y ahora lo que yo voy a decir va a ser chocante porque van a decir que la comparación no tiene nada que ver, que estoy muy alejado con la comparación, pero por eso dije desde el principio que es desde la perspectiva de Hollywood, ¿verdad? En que estamos viendo la historia del planeta Tierra. Pero a mí, Sully, me parece que es representado como el salvador, como el libertador de Pandora. Es cierto de que al principio eh, él tiene una idea diferente y él como que es un infiltrado, pero después cambia y de cierta manera libera a Pandora. Ahora, aquí es donde va a venir la parte polémica de lo que voy a decir. Eh, si lo quieren tomar literal, tómenlo literal. Si quieren ponerle atención a lo que voy a decir, bueno, pónganle atención porque la historia que está siendo contada es entre líneas. Hay que descifrarla entre líneas. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién fue Jesús? Fue un hombre. Fue un hombre que habitó en este planeta. Y el Cristo, que es otra cosa, muy diferente a Jesús, lo que pasa es que la religión se encargó de poner a Jesús y al Cristo como una misma persona para poder endiosarlo, pero Jesús realmente era un hombre como nosotros, solo que tenía la condición de que en él habitara el Cristo, la fuente original, ¿verdad? Eh, Estoy hablando de esto porque para que puedan entender cuál es la función de Sully dentro de la película. Tranquilo, tú sigue, yo te sigo. Eh, entonces, cuando nosotros logramos entender que Jesús y el Cristo son dos personajes diferentes y cuando estamos viendo las narraciones bíblicas en el Nuevo Testamento a través de los evangelios podemos diferenciar sabiendo esto, de que Jesús es el hombre y el Cristo es esa esencia que viene desde la fuente original, que habita en él, ¿verdad? Y que todos nosotros estamos invitados a que se forme en nosotros, porque así lo dice Pablo, es necesario de que el Cristo se forme en vosotros. Entonces vamos a poder entender la función de Sully y su avatar. El libro OVNI, Gran Alborada Humana, en uno de sus apartes, creo que en el volumen 2, en uno de sus apartes dice o es descrito a el Cristo como el avatar de todos los tiempos. Miren la palabra que usa el escritor, el avatar de todos los tiempos, ¿verdad? Si vemos a Sully, vamos a poner, sin que la gente se sienta ofendida, porque vivimos en tiempos donde está la generación de cristal, donde todo el mundo se siente ofendido por cualquier cosa. Sully, el hombre, es la esencia y el avatar es el cuerpo. Cuando él entra en esa cabina que se conecta con su avatar, su mundo es uno y el del avatar es otro, pero él controla al avatar, ¿verdad? Cuando él llega donde los Navis, al principio es rechazado por los Navis. Ellos saben que se parecen a ellos, pero no es como ellos. Los reconocen, hasta se burlan de él, ¿verdad? Ellos comprenden de que aunque físicamente se parece, no es como ellos, ¿verdad? Saben de que es otra cosa.
Y Jesús, eso fue lo que mucha gente, sí, entendió de que se parecía, pero no era como nosotros. Realmente no era como nosotros. Y en este caso, Sully hace esa función. Y al final podemos entender que siempre, cada vez que Sully dormía, o el avatar dormía, Sully salía a su vida normal, ¿verdad? La esencia. Y el avatar quedaba allí como un cuerpo inerte. No sé si me voy dando a entender. Cuando llega el momento que él tiene que tomar una decisión y ver a favor de quién se pone, a quién elige. Siendo él uno de los mismos que venía junto con los Elohim, por decirlo así. No Decidió, vayan a malinterpretar las cosas que estoy diciendo. No vayan a decir, no, porque William dijo de que Jesús era un Elohim, ¿verdad? Y que era de los malos y que después se cambió al otro bando de los buenos por defender a la humanidad. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de la perspectiva en que la película lo pone. Solo hay que nada más que ir atando cabos, ¿verdad? Entonces, sí, cuando él toma la decisión de ponerse del lado de los Navis, al final decide dejar su cuerpo humano para convertirse en uno como ellos, ¿verdad? Entonces, y llega a convertirse en el salvador y líder de los Navis, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí me parece lo que trata de dar a entender esta serie o esta película, pero que en realidad se está convirtiendo en una serie porque ya este año, en diciembre, 26 de diciembre creo, va a salir la tercera parte. Y, y me es parece una de que serie de 3 películas que posiblemente quieren hacerla hasta 5. van a ser 5, ya las tienen planificadas todas para diciembre, casualmente también, 26 de diciembre. La próxima, esta va a ser en el 2000, no estoy seguro si es en el 2025 o 2026, y la otra va a ser para el 2028, y la otra se cree que para el 2030, pero todas el 26 de diciembre de estos años. Entonces, no sé si me di a entender, no sé, bueno, el que entendió, entendió, ¿verdad? El que entendió, entendió. Miren la película, nos están contando la historia de la tierra. No vamos a poner de que sea Jesús, vaya, sino algunos de los profetas que aparecieron en el Antiguo Testamento, que de alguna manera quisieron dar a entender que nos quisieron dar a entender de que los que venían no eran los buenos, ¿verdad? Pues vamos, para que no se sientan ofendidos, los más delicados, ¿verdad? ¿Qué dices? Coincido contigo y la verdad me vuela la cabeza tu perspectiva sobre que introduciéndonos en la historia de Avatar, metafóricamente hablando, Ujú, haciendo un análisis, introduciendo esta perspectiva alternativa, Jake puede ser un salvador. ujú. Y él, de hecho, es un salvador de Pandora. Pero también pueden decir algunos ofendidos de que, no, pero ¿cómo va a ser? Si es Jesús, entonces Jesús no se casó, Jesús no tuvo hijos. Es Sí, una metáfora. es increíble, Pablo, que nosotros a estas alturas tengamos que ser tan cuidadosos en decir las cosas tal y como son, porque hayan personas que todavía sigan siendo tan literales y tan sentimentales y tan delicados, ¿verdad? Caramba, yo pienso de que los canales que nosotros tenemos es para personas que ya definitivamente quieren soltar toda esta idolatría, toda esta parafernalia que se ha armado dentro de la religión de idolatrar a un hombre. Jesús, Jesús, más que a venir a que lo adoraran y a todo lo que ya amaron alrededor de él, él vino a traer un mensaje y una enseñanza. Y punto. Y punto. No hay más. ¿Verdad? Vino a ser un ejemplo, dar un mensaje, una enseñanza y decirnos, los están engañando. El Dios que ustedes están adorando no es. Es más, cuando se para cuando está con la samaritana en el pozo de Jacob, y ella le dice, ¿dónde debemos adorar? En Jerusalén o en Samaria. Él le dice, ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Caramba, está más claro que el agua.
Lo que pasa es que todavía a estas alturas tenemos que estar hablando con delicadeza para que hayan algunos delicaditos que no se sientan ofendidos, ¿verdad? Por eso digo, al final, el que entendió, entendió, ¿verdad? El que entendió, entendió, ¿verdad? Y para eso están este primado negativo, porque nos van mostrando, nos van tirando pedradas de las cosas que posiblemente hayan sucedido. Sí, es un vestigio de lo que haya sucedido en el pasado, en las primeras humanidades, ¿no? Ujú. Y bueno, como para cerrar, digamos, todo esto, para no hacer tanto spoiler, porque ya hicimos bastante, ya hicimos mucho ya. Cuando Jake vuelve al mundo de Pandora, él se enamora de una de las hijas o princesas de la Ujú. tribu, pero él también se enamora de Pandora. Él se enamora de esa conexión que tenían ellos con lo natural y hasta incluso en un momento al final, ya y eso un poquito, le pide ayuda a Ewa, Ujú. pero en realidad no se da cuenta que Ewa estaba obrando en él y él salvó a Pandora, Ujú. a pesar de que también Ewa tuvo que ver, ¿no? Pero él entendió que era una manera diferente. Él fue respetuoso a pesar de que él venía de otra cultura y él ama esa cultura y se enamora y se queda ahí. Ujú. Y bueno, spoiler porque hay una segunda parte y esa segunda parte posiblemente la hablaremos en algún momento porque también la hemos visto, pero yo creo que los Navi son un ejemplo de la primera humanidad o las primeras humanidades antes de la caída o antes de la manipulación. De la Hoy manipulación, puedo decir correcto. eso. Exacto. Creo que también coincido contigo en eso, que posiblemente, sí, los Navi son representados como las primeras civilizaciones puestas en el planeta, hablando ya de este planeta, eh, antes de la manipulación, que estábamos conectados con la fuente. Conectados con la fuente hasta que aparecieron estos personajes que se hicieron pasar por dioses, nos desconectaron a estas civilizaciones totalmente de lo que era la creación y ellos se pusieron delante de estas civilizaciones o hombres primitivos para ponerse ellos como dioses y que así los vieran. Y bueno, hasta el día de hoy, en las iglesias, en cada congregación, duélale a quien le duela, están adorando a estos personajes. Así, hasta el día de hoy. Y todavía los defienden, ¿verdad? Cuando nosotros tocamos temas como estos. ¡Bomba! Pero bueno, ya tenía que decirse, se tenía que decir y se dijo. Así. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa, de esta charla entre amigos. Se podía dar por un poco más, pero para que sea más masticable para la audiencia y para los que curiosos que quieran ver el video, los invitamos a que puedan ver la película Avatar. Así. Tiene dos películas, comiencen con la primera y como dijo William, saldrá una tercera. William, ¿o alguna recomendación que nos des cuando avancemos a la segunda parte sin darle spoiler? Los que hayan visto la primera parte. Bueno, a mí la segunda parte no me gustó mucho. Creo que se dieron cuenta que dieron demasiada información en la primera y ya la segunda como que se pierde eso que los que estamos en esto queríamos ver. Queríamos que se diera más información y creo que se pierde un poco. Como película, muy entretenida, de verdad. Si se le puede sacar, pero creo que es como Matrix. La primera dieron demasiada información y tuvieron que desfigurarla en su segunda y tercera parte, ¿verdad? Pero creo que como Matrix, la primera se le puede sacar el jugo. Eso es lo que pienso. Y que cuando miremos las cosas, busquemos entre líneas. Siempre va a haber algo que nos están mostrando. Siempre va a haber algo que nos están mostrando. Así es, amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir al canal y hacer esta charla sobre una película que me encantó a mí, por eso también. Quizás a los libres pensadores que no se han basado en el Divierte y Reflexiona, los invitamos a que vayan. Si les gusta el contenido de allí, suscríbanse. Vamos a tratar de subir contenido más seguido, sin dejar obviamente este canal, ¿no? Y bueno, nos veremos en una próxima vez, William, para hablar de otro tema interesante Gracias, compadre. en Si este nos canal. invitas, ya tú sabes, estamos a la disposición. Así es. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte, compartirlo con alguna persona que creas que le puede ser de utilidad
Y también dejarnos un like para que el algoritmo de YouTube comparta esta información. Y también si quieres apoyar nuestro trabajo, tanto en el canal de Libres Pensadores, y también si es que te interesa el canal de William, puedes hacerlo con la sección de miembros. Allí tenemos videos exclusivos para miembros y otros beneficios para aquel que solo desee colaborar con lo que son las investigaciones, el trabajo que hacemos y demás. Es voluntario, no Ujú. es obligatorio. Sí, no Así somos que iglesia que cobramos. no Como somos algunos iglesia que piensan. cobramos, así que es voluntario. Así es. Gracias amigos por todos, nos vemos la próxima. Chao William. Chao, chao, chao a Y, todos. y recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Bendiciones. Chao. Chao. Listo. Muy bien.